la COGUANOR elige al Comité Técnico de Normalización, que va a ser el encargado de dar paso a la investigación, experimentación y lo que es elaboración textual de lo que es la norma técnica guatemalteca, ¿verdad? Es ahí donde ya se inicia y se crea lo que es la primera fase o la primera presentación de norma para su evaluación y corrección. Y es aquí donde llegamos al tercer paso, que se denomina como la presentación del proyecto de norma técnica consensuado al Consejo de COGUANOR por la Secretaría Técnica para su aprobación. Es ahí donde se realiza la debida corrección, ¿verdad? Para lo que es mejorar todo lo que, de acuerdo a la norma técnica de Guatemala requiere, ¿verdad? El siguiente paso va a ser la aprobación o no de la norma técnica. En caso de su no aprobación, el CTN o Comité Técnico de Normalización trabaja y atiende las recomendaciones del Consejo de COGUANOR. La aprobación o no de la norma la dirige lo que es el Consejo de COGUANOR, ¿verdad? Como entidad o consejo principal de la COGUANOR. Ellos son ya los que después de un análisis tienden a dar como aprobada o no dicha norma. En muchos casos o generalmente lo que se realiza es que el Comité Central de la COGUANOR emite lo que son las correcciones para lo que es su aprobación, ¿verdad? Y posteriormente viene la norma técnica aprobada, se publica en los diferentes medios para COGUANOR, por COGUANOR. Para acceso de los interesados, se convoca reunión del CTN, se trabaja hasta aprobar el proyecto de norma técnica consensuado. Tomemos en cuenta esto, es la COGUANOR quien aprueba dicha norma, más sin embargo, es el Ministerio de Economía quien sanciona dicha norma, ya que como entidad gubernamental es la que tiene la capacidad y legal o el aval legal para sancionar dicha norma y poderla hacer pública y que sea de fácil acceso para lo que es los interesados en el mismo. Tomemos en cuenta que después de publicada la norma debe estar en constante actualización y lo que es evaluación de los diferentes procesos o materiales, ¿verdad? Recordemos que todos los materiales van evolucionando o tecnificándose cada vez más. De igual forma, los procesos constructivos van tecnificándose con nuevas herramientas y puede hacer de que la norma por de dicha cuestión termine lo que es siendo obsoleta, si la podemos llamar de esa manera. Por lo tanto, el Comité Técnico de Normalización debe estar en constante revisión y actualización de la misma. Tipos de normas. Las normas técnicas de guatemalteca las podemos clasificar de acuerdo a tres formas, ¿verdad? A tres direcciones a las cuales están dirigidas, ¿verdad? Las normas de conceptos o son normas de terminología, ¿verdad? En las cuales podemos encontrar las terminologías de materiales y lo que es procesos, ¿verdad? O todo lo referente a dicho material o proceso constructivo. Tenemos las normas de productos o servicios, donde podemos incluir otras áreas como el café, el plástico, el fertilizante, la atención médica, que también está normalizado por la COGUANOR y que se basa en lo que es la descripción o la calidad que debe adquirir estos productos, ¿verdad? Las normas de procedimiento, métodos de ensayo, ¿verdad? Que van a ser aquellas normas las cuales van a estar lo que es dirigida a lo que es la descripción de los diferentes procesos que llevan los métodos de ensayos, o pueden ser normas de métodos, por ejemplo, de la toma de ensayos, o todo lo que es la prueba de rendimiento, como por ejemplo, ¿verdad? De lo que vamos a encontrar en este tipo de normas. Y vamos a conocer también, antes de entrar, lo que son a las dos normas técnicas que nos definen nuestro programa de estudio que debemos de analizar en esta clase, ¿verdad? Lo que es varios ejemplos de normas que pueden o son de nuestro interés en la construcción, ¿verdad? Y que en dado caso todos podemos asistir a ellas, son públicas y gratuitas, ¿verdad? Las podemos encontrar en internet y podemos autocapacitarnos leyéndolas, ¿verdad?
Por ejemplo, la CTN 19, que sería el Comité Técnico de Normalización 19, ¿verdad? Es aquel comité con el cual va lo que es analizar, estudiar y dar paso a lo que son las normas de tuberías y brivas, válvulas y accesorios y órganos diversos de distribución de fluidos y de riego. Este comité o CTN ha logrado publicar y dar paso a lo que es a varias normas. Entre ellas tenemos este cuadro, ¿verdad? Entre las más comunes que podemos encontrar es la NTG 19003-2013, que hace referencia a las tuberías de plástico, tubos de policloruro de vinilo o PVC, ¿verdad? Para conducción de agua fría a presión. Especificaciones, y ahí es donde nos dan cuenta, donde nos dice a qué está referida esta norma técnica guatemalteca, ¿verdad? Lo que es al PVC para conducción de agua fría a presión y lo que está referente a sus especificaciones. Tenemos la NTG 19007, que nos hace referencia a los tubos corrugados con pared interior lisa y accesorios de policloruro de vinilo, PVC, de diámetro interno controlado. Tenemos la NTG 19008, especificación estándar para tubos y accesorios perfilados de puro cloruro de vinilo, PVC, de diámetro interno controlado, que sería como una segunda fase, ¿verdad? Tenemos la NTG 19010, tuberías de plástico, tubos de policloruro de vinilo, PVC, para conducción de agua pluvial por gravedad. Sus especificaciones. Y esos, como pueden darse cuenta, los nombres nos indican a qué está referido, a qué material está normalizando y qué podemos encontrar a la hora de investigar y leer esta norma. Tenemos otro ejemplo, el CTN, que está dirigido directamente a las normas técnicas guatemaltecas de ingeniería sanitaria, ¿verdad? Nos ha brindado una gran cantidad de normas, entre las cuales podemos mencionar la NTG, la ISO 5667-4, que nos da la calidad de agua, muestreo, en su cuarta parte, ¿verdad? Parte 4, quiere decir que esta norma o este método, ¿verdad?, de muestreo está dividido en 4 normas. Por eso nos indica el nombre NTG ISO 5667-4, es lo que nos indica, ¿verdad? Está la NTG ISO 5667-5, que sería continuidad de la que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Y pasamos también a la NTG ISO 5667-6, calidad del agua, muestreo, que es una parte más conceptual y de mayor énfasis, ¿verdad? De igual forma tenemos también lo que es la NTG 29001, agua para consumo humano, agua potable, especificaciones, que ahí podemos encontrar las explicaciones de qué es agua potable, cuáles son sus características, ¿verdad? Todo lo referente a esa terminología la podemos encontrar en esta norma. Tenemos también otros ejemplos de normas técnicas guatemaltecas, las que ha emitido el CTN 36, que está dirigido directamente a la siderurgia. Tenemos 4 normas, la NTG 36011, que está lo que es enfocada a las barras de acero de carbono listas y corrugadas para el refuerzo de concreto. Sus especificaciones, ¿qué nos da a entender? En esta norma vamos a encontrar las características básicas y concretas de lo que es esos tipos de barras de acero, ¿verdad? Cómo identificarles, cuál es su forma, cuál es su largo, cuáles van a ser sus diámetros en el mercado y todo lo demás. La NTG 36012 está directamente relacionada con las láminas de acero de revestimiento de zinc o galvanizado, o revestimiento de aleación de zinc y hierro, por medio de un proceso de inmersión en caliente. Sus especificaciones. Tenemos la 36013, requisitos generales para láminas de acero con revestimiento metálico por medio de proceso de inmersión en caliente, sus especificaciones. Y tenemos la NTG 36016, barras de acero de baja aleación, lisas, corrugadas para el refuerzo de concreto. Y el CTN 41, el Comité Técnico de Normalización 41, que es el encargado de lo que es de dar paso a investigación, análisis y redacción de las NTG que intervienen en lo que es en la industria de la construcción, ya metido de lleno en lo que es en nuestro área de trabajo, ¿verdad? Esta NTG es la que más ha emitido normas técnicas guatemaltecas. Prueba de ello es que vamos a mencionar varias de las muchas que ha emitido, ¿verdad? Tenemos la NTG 41001, que es la terminología referente al cemento hidráulico. Todos los términos referentes al cemento hidráulico los vamos a encontrar
en lo que es esta norma técnica guatemalteca, ¿verdad? Tenemos lo que es la NTG 41003, que se divide lo que es en 7 fases, ¿verdad? Como lo pueden ver, métodos que son diferentes métodos de ensayo, como es la determinación de la cantidad de agua para obtener la consistencia normal de pasta de cemento hidráulico, método de ensayo determinación de densidad del cemento hidráulico, tenemos método de ensayo determinación de contenido de aire en los morteros de cemento hidráulico, todo lo referente a la calidad para la producción de cemento hidráulico lo encontramos en estas normas, ¿verdad? Desde lo que es la granulometría de sus agregados, ¿verdad? La cantidad de agua que debe poseer, la cantidad de aire que es permisible, ¿verdad? Y todas sus características básicas para obtener lo que es la resistencia que nosotros buscamos. ¿Cuántos PCIs buscamos en lo que es de resistencia en nuestro cemento hidráulico ya una vez fraguado a los 28 días? Más ejemplos de lo que es la industria de la construcción y todas las NTG que se han producido, ¿verdad? Tenemos la 41006, terminología referente al concreto y agregados para concreto. Y tenemos la 41007, agregados para concreto, especificaciones, ¿verdad? Y estas dos NTG son las que vamos a conocer el día de ahora. Nos vamos a enfocar con nuestro programa de estudio lo indica en estas dos NTG 41006 y NTG 41007. Damos inicio entonces. Norma técnica guatemalteca NTG 4106, la cual se titula Terminología referente al concreto y agregados para concreto. Esta norma técnica guatemalteca hace referencia en qué o cuál fue su base de estudio principal o la correspondencia, y nos indica que esta norma es esencialmente equivalente a la norma ASTM C125-07, en la cual está basada, con modificaciones en algunos de los términos de acuerdo a su empleo en Guatemala. ¿Qué nos da a entender esto? Que es lo que es una modificación de acuerdo a nuestros ambientes en nuestro país, ¿verdad? De la ASTM C125. Quiere decir que es un breve resumen adecuado a nuestro país. Y como dábamos mención anteriormente, ¿verdad? Que teníamos 3 tipos de normas, lo que es las normas referentes a terminología, las normas referentes a procesos, ¿verdad? Y las normas referentes lo que es a productos. Esta norma hace referencia directamente a la terminología referente al concreto y agregados para concreto. Entonces, ¿qué definiciones o términos vamos a encontrar en esa norma? Uno de nuestros primeros términos que hace referencia a esta norma es aditivo. Y aditivo lo define de la siguiente manera: material diferente al agua, a los agregados, material cementante hidráulico y del refuerzo de fibras, que puede ser usado como un ingrediente de una mezcla cementicia para modificar sus propiedades en estado fresco, tal como su fraguado o sus propiedades en estado enduecido, y que puede ser agregado a la amasada de concreto inmediatamente antes o durante su mezclado. ¿Qué nos da a entender lo que es un aditivo? Como lo dice textualmente, que viene y nos modifica las características de una forma controlada. ¿Qué significa esto? Que nos va a afectar nuestras características físicas, pero no las características finales de resistencia que nosotros buscamos, ¿verdad? Razones para usar un aditivo. La razón principal es mejorar la trabajabilidad, ¿verdad? El tiempo para trabajar lo que es nuestro concreto, ¿verdad? O nuestra mezcla cementicia, ¿verdad? Reducir la segregación también, que es un problema bastante grande porque se produce a la hora de vaciado, de vibrado y lo que es la construcción de nuestros diferentes elementos de construcción. Esas son las funciones principales, mejorar la trabajabilidad de esto, ¿verdad? Entonces también esta norma nos hace referencia a que de acuerdo a los aditivos o a su función principal vamos a encontrar las siguientes definiciones de aditivos. Tenemos los reductores de agua. Esos reductores de agua también son lo que es identificados como aditivos plastificantes, la cual su función principal, como lo indica el nombre, es reducir la cantidad de agua, ¿verdad? En nuestra combinación de agregados en base cementicia, ¿verdad? Pero eso sí, sin lo que es perjudicar la calidad o la resistencia final de nuestro concreto. ¿Cuál es la función o el fin principal de reducir la cantidad de agua? Es mejorar la trabajabilidad, ¿verdad?
de acuerdo a lo que es los diferentes elementos de construcción que vamos a trabajar y lo que nos permite. Están los superplastificantes, que es una variación de los reductores de agua, solo que en mayores capacidades o mayores dimensiones de reducción de agua. ¿Qué significa esto? Superplastificantes o superreductores de agua, que corremos un riesgo mayor a cometer errores en el uso de esos aditivos si no tenemos el uso adecuado de los mismos, ¿verdad? Reducen en agua una gran cantidad sin perjudicar de igual forma la resistencia o la calidad final de nuestro concreto para lo que es su trabajo adecuado de acuerdo a lo que es las diferentes obras que vamos a utilizar, a construir, ¿verdad? Están los aditivos impulsores de aire. Como su nombre lo indica, la función principal es agregar aire al concreto, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? Inyectando pequeñas o diminutas burbujas en lo que es la pasta cementicia, ¿verdad? Y lo que nos permite que a la hora del vaciado y secado inducir ciertas fisuras o microfisuras que se producen en el concreto, para lo que es que estas mismas no se produzcan a mayor escala, ¿verdad? Eso es lo que nos permite esas pequeñas burbujas de aire que nos permite agregar aditivos incluso de aire. Están los aditivos, lo que es retardantes, que como su nombre lo indica, lo que hacen es retardar el proceso de fraguado del concreto, ¿verdad? Contrario, y también tenemos lo que son los aditivos acelerantes, que lo contrario a retardantes aceleran el proceso de secado, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la balanza entre ellos o cuál va a ser su fin primordial? Es servir en la utilidad de concreto de acuerdo a las diferentes obras que practicamos, ¿verdad? Va a haber en diferentes proyectos que nosotros necesitamos que nuestro concreto frague o seque de una manera más acelerada, pero sin lo que es exponer la calidad de nuestra obra, ¿verdad? Y ahí donde entran los donde entran en función los aditivos retardantes o los aditivos acelerantes, ¿verdad? Otra definición que podemos encontrar en la norma técnica guatemalteca NTG 41006 es concreto, que es una de las palabras más básicas que nosotros utilizamos en nuestro campo, ¿verdad? ¿Qué es un concreto? Es un material compuesto que consiste esencialmente en un medio conglomerante dentro del cual están embedidas las partículas o fragmentados del agregado. En el concreto de cemento hidráulico, el conglomerante está formado por una mezcla de cemento hidráulico y agua, ¿verdad? Como el concepto lo indica, es un compuesto. ¿Cuáles son los elementos de este compuesto? Agregados finos y gruesos, ¿verdad? Lo que es la pasta cementicia o el cemento y lo que es el agua. Eso es lo que es el concreto, ¿verdad? Después de esto nos sale, por ejemplo, concreto armado, que ya es cuando le agregamos lo que es el armazón de acero, ¿verdad? O nuestra estructura de acero, la cual va a dar una cualidad de flexibilidad mayor al concreto, ¿verdad? Otras definiciones que podemos encontrar es concreto endurecido, ¿verdad? Que se define como el concreto que ha desarrollado la suficiente resistencia para servir a un propósito definido o para resistir una carga estipulada sin fallar. ¿Cuándo consideramos un concreto endurecido? A los 28 días, cuando el concreto ha alcanzado lo que es la mayoría de su capacidad a la compresión, ¿verdad? Está en más de su 90% de alcance de resistencia y ya lo podemos someter a las fuerzas o presiones para los cuales está lo que es diseñado. A esto le llamamos concreto endurecido. Y por el contrario, la contraparte está el concreto fresco, que se define como el concreto que aún posee la suficiente trabajabilidad original para ser colocado y consolidado por los medios deseados, ¿verdad? Ahí sí que es el concreto recién mezclado, ¿verdad? Y que lo tenemos de punto para ser vaciado en lo que es, ya sea en nuestra losa, en nuestra columna, en nuestro cimiento, en nuestras soleras, ¿verdad? O mochetas. Ese es el concreto fresco, el cual presenta la trabajabilidad natural para formar o dar forma a nuestro elemento estructural. Otra definición bastante importante, llegamos a lo que es al curado. El curado se define como la acción que se toma para mantener las condiciones de humedad y temperatura de una mezcla cementicia recién colocada.
Esto con el objetivo para permitir la hidratación del cemento y, si son aplicables, las reacciones puzolánicas ocurrir de manera que se desarrollen las propiedades potenciales de la mezcla. Y nos hace referencia al ASI 308, que el ASI es la Asociación Internacional de Concreto, ¿verdad? Que en lo que es su norma 308 nos da referencia a todo lo que es el proceso adecuado para el curado en las diferentes, o lo que es los diferentes elementos estructurales que nosotros podemos diseñar y lo que es construir, ¿verdad? Entonces, de una manera, un lenguaje más común, el curado lo definimos como la actividad que consiste en humedecer el elemento estructural. Se trata de mojar o humedecer nuestro elemento estructural, ¿verdad? Ya sea losa, columna, viga, cimiento, con la finalidad de que este elemento estructural, como acaba de ser recién fundido, no sufra lo que es un secado acelerado, lo cual permita la deshidratación completa y por ende nos permita lo que, o de como falla, ¿verdad? Lo que es la fisuración, microfisuración, o lo que es la segregación y falla en la obtención de la resistencia adecuada para nuestro elemento, ¿verdad? ¿Y cómo podemos realizar nuestro curado? En la imagen que tenemos ante nosotros, ¿verdad? Nos muestra una forma de curado. A esta forma de curado le llamamos curado por inundación, ¿verdad? Y en este momento, en esta imagen, se está realizando el curado de una losa de cimentación, ¿verdad? La cual se inunda completamente de agua para que el proceso de hidratación se dé de una manera acorde, ¿verdad? Y que nuestra losa de cimentación alcance lo que es la calidad del concreto, ¿verdad? Que nos permita obtener una resistencia adecuada o para la resistencia que está diseñada. Hay otros métodos de curado, ¿verdad? En los cuales, por ejemplo, las columnas verticales, que es la utilización de bolsas de yute, que son bolsas especiales las cuales permiten que el elemento estructural guarde la humedad superficial que mantiene, ¿verdad? Y de esta forma tener lo que es un secado, un curado adecuado, ¿verdad? Que de igual forma le permite obtener lo que es la resistencia que buscamos y disminuir las posibilidades de falla en nuestro elemento estructural. También está una forma bastante sencilla, que es lo que es el riego, ¿verdad? Ya sea con bomba de riego personal o de una persona, la utilizamos en el hombro, ¿verdad? Y se riega nuestro elemento estructural, ¿verdad? Ya sea columna, plancha de concreto, ¿verdad? O algún cimiento o solera, ¿verdad? Se riega constantemente para lo que es que este elemento estructural absorba humedad y no pierda la humedad suficiente para su curado ideal. Otra definición que encontramos lo que es en la norma 4106 es el grout. Y el grout lo define como una mezcla cementicia con o sin aditivos que es usada primariamente para llenar vacíos. El grout es una mezcla cementicia, ¿verdad? La función principal es crear resistencia y adherencia en ciertos elementos de construcción. En esta imagen tenemos como ejemplo que el grout está siendo utilizado para lo que es brindar soporte a una estructura metálica que ha sido anclada mediante tornillos a una base de concreto, ¿verdad? El grout lo que realiza es la adherencia o mayor capacidad de resistencia de fijación, ¿verdad? Entre la estructura metálica y la base de concreto. ¿Por qué se utiliza el grout? Porque el grout es una mezcla cementicia que nos permite un secado mucho más rápido. En este ejemplo, nosotros podemos decir por qué utilizaron del mismo concreto o la misma dosificación de concreto para lo que puedes fundir esa pequeña orilla que está dando más adherencia a la estructura metálica, ¿verdad? ¿Por qué lo realizaron? Porque para que realizar ese desencofrado con una dosificación de concreto normal que ya fue utilizado en la base, ¿verdad? Nos toca esperar un promedio de 28 días para su secado corte, mientras que el grout, que idealmente ya viene dosificado, nosotros ya lo compramos a nuestro proveedor en una ferretería o un distribuidor de materiales de construcción, ya viene predosificado en una bolsa que viene lo que es solo para agregar la cantidad de agua que nos indica en la bolsa, ¿verdad? Se realiza la mezcla homogénea, se realiza lo que es el vaciado de la forma correcta, ¿verdad? Y lo que es en un promedio de 24 horas ya obtenemos
una alta resistencia, ¿verdad? Esa es la diferencia entre un grout y lo que es un concreto de uso común, ¿verdad? Un concreto con dosificación común para fundiciones de estructuras de concreto, ¿verdad? Tomemos en cuenta de que el desencofrado de un elemento que ha sido fundido con lo que es grout puede realizarse en un promedio de 5 horas. Es bastante acelerado el proceso de construcción y nos da una cantidad o una facilidad para seguir con nuestro proceso constructivo, ¿verdad? Otro término que debemos de conocer y nos lo brinda lo que es la norma NTG 41006 es segregación. ¿Qué es la segregación? La segregación es la separación no intencional de los componentes del concreto o de las partículas de agregado que causa la falta de la uniformidad en su distribución. En la imagen podemos apreciar una columna, la cual fue lo que es fundida, ¿verdad? O se realizó el vaciado del concreto en lo que es la formaleta, ¿verdad? Y nos dio este resultado. A esto le llamamos segregación. La segregación o la separación de los agregados del concreto de la mezcla cementicia, ¿verdad? Nos da como falla la presentación de exposición de agregados gruesos y lo que es la forma de cangrejeras, como lo conocemos comúnmente, ¿verdad? ¿De qué proviene esto? De lo que es el mal vaciado, ¿verdad? Recordemos que para realizar un vaciado hay alturas que debemos respetar, ¿verdad? O de lo que es un mal vibrado. Si la persona que realiza el vibrado no lo hace de una manera correcta, nos puede dar este problema, ¿verdad? De mucho vibrado que se realiza, las partículas pesadas bajan y da como resultado esto que estamos apreciando, ¿verdad? Y vamos lo que es a la norma técnica guatemalteca, la NTG 41007, que se titula Agregados para concreto, especificaciones. ¿Qué son agregados para concreto? Agregados para concreto es, como le llamamos comúnmente en nuestro medio, la arena y el pedrín para formar el concreto, ¿verdad? Agregados finos y agregados gruesos, como lo que lo define la norma técnica guatemalteca 41007. Y es que esta norma guatemalteca hace referencia a la ASTM C33, diagonal C33-08, en la cual está basada, ¿verdad? Y como lo indicamos en la norma anterior, con algunas modificaciones para adecuarla a condiciones locales de Guatemala. ¿Cuál es el objeto de la norma 41007? Esa especificación define los requisitos para la granulometría y la cantidad de los agregados finos y gruesos de densidad normal para ser utilizados en el concreto. Esa especificación es para ser utilizada por un fabricante de concreto, un contratista de construcción u otro comprador como parte de un documento de compra que describe el material a proveer que se suministra. ¿Qué nos da a entender esto? Cuando nosotros realizamos lo que es la compra de concreto por medio de una empresa a la cual nos lleva ya lo que es la concretera al lugar y ya viene un proceso de mezcla durante el camino, o por ejemplo, vamos a mencionar una empresa muy famosa en Guatemala, Mixto Listo. Nosotros debemos exigir y solicitar a lo que es la empresa que nos brinde un documento que nos indique bajo qué normas está lo que es la elección de los materiales o los agregados que se utilizan en la fabricación del concreto que a nosotros nos van a distribuir, ¿verdad? La calidad, la cantidad y cuáles son los materiales que se van a utilizar para nosotros tener lo que es una certeza jurídica, ¿verdad? Que estamos adquiriendo un material o la mezcla de los materiales adecuados que nos permitan obtener un concreto con una alta resistencia o la alta resistencia que nosotros hemos considerado para nuestro elemento estructural, ¿verdad? Esta especificación es también para ser utilizada en especificaciones de proyectos para definir la calidad de agregado, el tamaño nominal, máximo del agregado y los otros requisitos de granulometría específicos. Los responsables de seleccionar la dosificación para la mezcla del concreto deben tener la responsabilidad de determinar la dosificación de agregado fino y grueso y la adición de tamaños de agregados para combinar si así se requiere o aprueba. Entonces, ¿qué es un agregado?
Un agregado es un material natural producto de la trituración de roca. Tenemos dos definiciones ahí entonces. Puede ser un agregado natural o un producto de trituración de roca. Bueno, más adelante en otra diapositiva vamos a conocer la diferencia o por qué lo definimos de esa manera. Aspectos importantes, por qué es tan importante lo que es la calidad de los agregados finos y gruesos o de nuestra arena y piedrín para concreto, porque ocupan de un 65 a un 75% de volumen por metro cúbico de concreto, ¿verdad? La mayoría de espacio de nuestro concreto está cubierto por agregados finos y gruesos, o sea, por nuestra arena y piedrín. Y ahí la importancia de una buena calidad de estos agregados, ¿verdad? De nada nos sirve comprar el cemento que esté más caro en nuestro mercado, ¿verdad? O que nosotros adquiramos el mejor acero para lo que es un concreto un concreto armado, ¿verdad? Si no, vamos a colocarle agregados finos y gruesos que estén contaminados, porque nos va a dar lo que es una baja resistencia, ¿verdad? Es una falla o un error de supervisión y de elección de los materiales de construcción de calidad que nos va a terminar perjudicando nuestra obra. Deben estar constituidos por partículas limpias, duras, resistentes y durables que a su vez generan adherencia con la pasta del cemento. Los agregados finos y gruesos son unidos por la pasta cementicia, ¿verdad? O por el cemento. Entonces ellos tienen como función abarcar espacio y tener una resistencia, ¿verdad? Recordemos que nuestro piedrín tiene una alta resistencia, por eso lo tenemos en media o 1 pulgada, ¿verdad? De acuerdo al elemento estructural que estemos fundiendo, y también va a transmitir o va a ser parte de esa resistencia a la compresión que nosotros necesitamos, ¿verdad? Dice que la calidad de los agregados está determinada por su origen, por su distribución granulométrica y fórmula. ¿Qué nos indica por su origen? ¿De dónde proviene? ¿De una fuente natural o de una fuente triturada, una fuente industrializada, llamémosle de esta manera? Su distribución granulométrica, ¿de qué tamaño va a ser, verdad? De media pulgada, de 1 pulgada, pueden haber de más, ¿verdad? Y más que el tamaño es en qué lo vamos a utilizar, ¿verdad? Porque imagínense utilizar piedrín de más de 1 pulgada en un elemento estructural, una viga o una columna, no es recomendable. Sabemos que es más recomendable utilizar de media pulgada, ¿verdad? Y lo que es la fórmula, tenemos, bueno, si hablamos de origen de río, sabemos que la forma más natural del piedrín va a ser de una forma más o menos circular. Y lo que es ya de un piedrín producido de una forma industrializada va a ser una forma más variable, ¿verdad? Tomando en cuenta que va a tener varios lados y va a lo que es de una forma más alargada o cuadrada en diferentes casos, ¿verdad? Tenemos esta gráfica, ¿verdad? La cual nos muestra la importancia de lo que es los agregados finos y gruesos, ya que, como les repetía, forman o tienen lo que es un espacio mayor a un 65 y quizás hasta mayor a un 75% en lo que es nuestro concreto, ¿verdad? El cemento abarca un 12%, lo que es el agua un 9%, el agregado fino o arena un 31% y el agregado grueso un 46%. Tomamos en cuenta que la cantidad de aire y aditivo va a ser de un 1% cada uno, y tomamos en cuenta que el aditivo va a tener ese 1% si en dado caso nosotros lo utilizamos. Clasificación de los agregados. ¿Cómo se clasifican los agregados finos y gruesos con nuestras arenas y nuestro piedrín para la construcción? Según su procedencia, pueden ser naturales, artificiales o mixtos. ¿Cuáles son los naturales? Son los que explotamos porque están en depósitos naturales o a la orilla de ríos, que se producen por el arrastre de partículas de una manera sedimentaria, como llamamos nosotros, ya de una manera más conceptual, ¿verdad? Se producen de una manera sedimentaria por el arrastre. Y es de ahí donde surgen las arenas y las gravas de río, ¿verdad? Tomemos en cuenta que estas arenas y gravas, si nosotros las utilizamos, necesitan una mayor supervisión. ¿Por qué?
porque están lo que es captándose de fuentes naturales, que no sabemos si este río puede estar expuesto a cierta contaminación de heces, de desechos sólidos, ¿verdad? U otros elementos que, aunque no sea visible para nuestra vista, ¿verdad? O perceptible por nuestro sentido de la vista, puede estar contaminado de una manera química, si la podemos llamar. Imagínense nosotros sacar o utilizar 5 metros cúbicos de arena de río sin darnos cuenta de que una hora antes de extraer esa arena del río, en la parte superior de este río, alguna empresa o una persona X vertió algún químico, vamos a tener una arena contaminada. Entonces, a la hora de realizar la mezcla, esta arena contaminada no va a permitir o va a impedir que nuestro concreto tenga la calidad que nosotros buscamos. Están las procedencias artificiales, que van a ser aquellos procesos industriales, ¿verdad? La producción en cantera, ¿verdad? Que por ser una forma industrializada, la empresa distribuidora o la empresa que genera esa industrialización, ¿verdad? Nos debe de brindar la certificación legal de que ellos cumplen con los procesos de lavado, de triturado adecuado para lo que son nuestros agregados, ¿verdad? Y están los mixtos, que son de forma natural y mecánica, ¿verdad? Que nos da a entender o son aquellos que nosotros realizamos muchas veces se da por situaciones ajenas a nuestra necesidad, ¿verdad? O nuestro gusto, cuando por ejemplo estamos utilizando una arena proveniente de forma industrializada, ¿verdad? O de alguna cantera y se nos termina, ¿verdad? Un piedrín que se nos termina y por mayor facilidad llamamos a la ferretería más cercana y esa ferretería ya nos lleva un piedrín o una arena proveniente de un río. Ya realizamos la mezcla de lo que teníamos en nuestra obra y de lo que nos llevó este nuevo proveedor, ¿verdad? Y tenemos lo que es agregados mixtos, ¿verdad? De acuerdo al tamaño de las partículas. Y para realizar lo que es este análisis se enfoca lo que es al análisis granulométrico, ¿verdad? Que es aquel donde sometemos nuestra prueba de agregados a lo que es los diferentes 7 tamices para obtener lo que es el tamaño de las diferentes partículas, ¿verdad? En el cual la parte más importante de este es el tamiz número 4, el cual se define o se identifica comúnmente como la frontera entre los agregados finos y los agregados gruesos. El tamiz número 4 nos va a permitir definir eso. Todo aquel elemento o partícula que se retiene en el tamiz número 4 es considerado en la construcción como una arena. Y lo que es todo aquello que pasa del número 4 es conocida lo que es, perdón, lo estoy diciendo al revés, ese va a ser el número, la arena, ¿verdad? Los que pasan en el tamiz número 4 y los que quedan retenidos en el número 4 van a ser lo que son las gravas, ¿verdad? O nuestro piedrín. Y tenemos la clasificación de agregados, la podemos realizar también por su densidad, ¿verdad? Que van a ser los livianos, ¿verdad? Concretos livianos estructurales, la escorilla, la arcilla, y va a estar el normal, ¿verdad? Las obras de concreto en general, que es lo donde estamos enfocándonos en este momento, cual define arena, grava y piedra, ¿verdad? Y están, según su densidad, también el pesado, concretos de alta densidad, barrita, limonita, mandelita, etcétera, ¿verdad? Todos los conceptos que estamos dando ahorita, de acuerdo a la densidad, nos estamos enfocando en agregados normales, obras de concreto en general, el cual define arena, grava y piedra, ¿verdad? Para lo que es la densidad de liviano y pesado, ya se requiere recurrir a otras normas que también están en las NTG, ¿verdad? U otros diferentes tipos de análisis. Tenemos lo que es las funciones de los agregados en el concreto. ¿Cuáles son sus funciones? Primero, la trabajabilidad. La arena con la pasta se encargan de lubricar el agregado grueso, dar manejabilidad a la mezcla, ¿verdad? La densidad influye en el peso del concreto y la estabilidad de estructura. Como les decía, nuestras arenas y nuestros piedrín o gravas, ¿verdad? Conforman el 75% de lo que es el total de nuestro concreto, ¿verdad? Por lo tanto, tiene que tener la resistencia, el tamaño necesario para lo que es dar paso a una resistencia adecuada. Está la mitigación de fisuras, ¿verdad? Crean superficies de adherencia, disminuyen contracción y aparición de fisuras. Está la durabilidad,
como la resistencia, la durabilidad de la roca es transmitida al concreto. Y tenemos la resistencia propia de la roca es transmitida al concreto. Recordemos que nuestro elemento estructural está sometido a ciertas fuerzas. Entonces, estas rocas o este piedrín tiene que estar y debe ser la suficiente calidad para que resista, ¿verdad? Recordemos que el cemento lo que hace es dar unión a nuestros agregados, ¿verdad? Relleno, actúa como relleno y así permite uno con una economía en la mezcla. Como les vuelvo a repetir, las arenas y piedrín utilizan el 75%, abarcan el 75%. Crear un elemento estructural de puro cemento nos saldría súper, o sea, demasiado caro, ¿verdad? No compensaría lo que es utilidad. Y es ahí donde entra lo que es la función de relleno de nuestros agregados, ¿verdad? Y está, bueno, la tragedia ya habíamos comentado. Sustancias perjudiciales para nuestros agregados. A la hora que nosotros adquirimos materiales de construcción, siempre vamos a enfocarnos en nuestra calidad y nuestra cantidad. Esos son los elementos básicos para la compra de nuestros materiales de construcción. Calidad en nuestros agregados, primero, que los materiales finos. Recordemos que necesitamos arenas y necesitamos gravas o piedrín, ¿verdad? Pero agregados finos, como las arcillas, son perjudiciales, ¿verdad? Todo aquel elemento granulométrico viene a envolver y a perjudicar nuestro elemento estructural, de manera que interfiere en la adherencia con la pasta, disminuyendo la compactación, la resistencia y la durabilidad. Están las impurezas, ¿verdad? La materia orgánica interfiere en la hidratación y afecta el fraguado. Recordemos que tanto nuestra arena como nuestro piedrín tiene que estar libre de cualquier semilla de algún árbol que haya caído, cualquier hoja, ¿verdad? Cualquier pedazo de madera o rama, ¿verdad? No debe incluir nada de eso. Imagínense que es, por ejemplo, semillas que se mezclen en nuestra pasta cementicia, ¿verdad? Y que realicemos el vaciado de las mismas con nuestro elemento estructural. A la hora de que esa semilla se descomponga, va a quedar un gran hueco o un gran espacio vacío en nuestro elemento estructural. ¿Y qué nos va a permitir? Que falle totalmente. Está la contaminación salina, sales solubles, ¿verdad? Arenas con sales afectan el concreto. Y esto va enfocado bastante lo que es a las arenas o nuestro piedrín de origen natural. Las encontramos en ríos. El agua que viene arrastrando nuestras arenas y nuestros piedrines, y nuestro piedrín, perdón, es agua que no contenga algún químico. Es la pregunta, ¿verdad? ¿Será que esa agua o ese río no sirve de conducción también de algún drenaje a algún vecino o de alguna comunidad? Muchas de hoy en día irresponsablemente se conectan los drenajes a los ríos, ¿verdad? Y recordemos que esa agua se va a mezclar con el agua del río y por ende va a tener mezclada con nuestras arenas y piedrines, ¿verdad? Las partículas inestables, ¿verdad? Carbón o terrones de arcilla, ¿verdad? Causan expansión baja y resistencia a la durabilidad. Esta diapositiva nos muestra de una manera conceptual lo que es lo que acabamos de mencionar, la calidad de nuestros agregados. Y por último tenemos lo que es un diagrama para la producción de agregados. Definimos que la producción de nuestros agregados o el origen va a ser de manera natural o de manera industrializada. De manera natural va a ser la que extraemos de un río, ¿verdad? Y lo que es de una manera industrializada, lo que es de alguna cantera. Y este es el proceso, esta imagen nos muestra lo que es el proceso, el cual conlleva la producción de arena y lo que es piedrín para la construcción, ¿verdad? Tenemos lo que es desde el material de la mina, ¿verdad? O de dónde lo extraemos, de qué cantera, ¿verdad? Se está realizando lo que es el corte para lo que es llenar los diferentes camiones y que esos camiones los transmiten a una tolva, la cual es vaciada y esta tolva conduce a una trituradora primaria, ¿verdad? La cual tritura y trabaja lo que es este material que ha sido cortado, ¿verdad? de la mina. Y esta trituradora lo lanza a una criba clasificatoria. La criba clasificatoria es una rejilla, ¿verdad? La cual está formada por elementos de acero que poseen diferentes tamaños, ¿verdad? Los cuales van permitiendo la filtración de acuerdo al tamaño, ya sean finos o gruesos, ¿verdad? Y ahí es donde se da ya la separación. Los finos van a ser
nuestras arenas y los gruesos nuestras gravas o nuestro piedrín. Y ahí cada uno ya recibió un tratamiento, un proceso diferente. A los finos se dirige a una rueda lavadora, ¿verdad? En la cual se lavan con agua que no esté expuesta o no esté contaminada, ¿verdad? Y lo que es lo lanza a otra criba, la cual los va a separar lo que es en los diferentes tipos de arena que necesitamos, ¿verdad? Y están los agregados gruesos, los cuales después de pasar la criba clasificatoria, también se lanzan a un tambor lavador. De igual manera se realiza el lavado de este material, ¿verdad? Y se lanza una trituradora secundaria, la cual ya le va a dar el tamaño o lo va a trabajar de acuerdo al tamaño que nosotros necesitamos de un sorpidín, de media, de 1 pulgada o a requisito del cliente, ¿verdad? Y posteriormente, dándonos a las arenas con un sorpidín, quedan disponibles para lo que es el llenado o el transporte a obra en por diferentes medios, ¿verdad? Bueno, hasta aquí llega lo que es la clase de hoy, jóvenes, ya con nuestro tercer fin de semana, nuestro tercer domingo, ¿verdad? El cual estamos lo que es compartiendo esta clase. No me queda más que decirles que hasta el próximo domingo, ¿verdad? Estaríamos abordando ya nuestro cuarto día de clases y estaremos abordando más normas NTG 41009, creo que es la que nos toca, para lo que es ir conociendo los diferentes materiales de construcción normalizados en nuestro país, ¿verdad? Que tengan todos un buen domingo, feliz noche, feliz tarde y nos vemos el próximo día. Gracias, Inge. Feliz tarde. Feliz tarde, ingeniero.